¿Y qué es lo que les promete Dios? Dios les dice que los va a sacar de ese lugar y los va a llevar a Canaán. Esto fue antes de las plagas, esto fue antes de que la vara de Moisés se convirtió en una culebra. Esto fue antes de que Dios llevó al pueblo hacia el mar y partió el mar en dos, ¿verdad? Esto fue antes de que Dios instruyó a Moisés a ir al río y tocarlo con su vara y se hizo sangre, ¿verdad? En otras palabras, Dios dijo su palabra antes de hacer cualquier milagro, antes de hacer cualquier señal, antes de cualquier cosa. Dios dio su palabra y su palabra fue verdadera. Él dijo: los voy a sacar de Egipto, los voy a llevar a Canaán y van a ver sus enemigos en ese lugar. Entonces, palabra por palabra, Dios hizo una promesa antes de que se cumpliera. Y cuando al fin llegan a ese lugar, inmediatamente que llegan a ese lugar, mira lo que pasa. Esto, yo creo que aquí va la revelación. Mira lo que dijeron. Números 13:27. Ya lo leímos, pero ahora vamos a saltar para arriba en tiempo otra vez, ¿verdad? Ya salimos de Egipto. Dice que dijeron: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que aquí abunden la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. En otras palabras, hasta este punto, ¿verdad?, los israelitas pueden ver que la palabra que Dios les dijo en Éxodo 3:17, que van a ver frutos, van a ver leche y miel, van a ver abundancia en ese lugar. Los israelitas están confirmando que en ese lugar hay abundancia. Dicen: miren aquí su fruto. Todo lo que Dios ha prometido hasta ahora se ha cumplido. Cada parte del plan. Pero inmediatamente que reciben esa confirmación, les entra la duda. Y miren lo que dicen después. Dice en el versículo 28 y 29. Mac, put it up. Dice: pero el pueblo que allí habitaba, esto es lo que contestan después de decir: miren los frutos, miren lo que dice: pero el pueblo que allí habitaba es poderoso, sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos aniquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Entonces empezaron a contar cuántos enemigos tenían en ese lugar. Y si seguimos leyendo, versículos 31 y 32, mira lo que dice: no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Iglesia, es increíble como en el mismo versículo que Dios les promete sacarlo de Egipto, el mismo versículo que Dios les promete llevarlos a la tierra de abundancia, Dios también les está dando, les está dejando saber: sí, los voy a llevar a ese lugar, pero se van a encontrar enemigos. Van a encontrar otras personas en ese lugar. Van a encontrar gigantes en ese lugar. Entonces, en otras palabras, Dios les está revelando lo que les va a dar, pero también les está revelando los obstáculos. Y es increíble como que ellos fueron a ese lugar, vieron los frutos y fueron sorprendidos por los obstáculos. Aunque Dios ya se les había revelado, aunque la palabra de Dios ya había sido hablada. Es como si todo lo que Dios dice es verdad. Están los frutos, están la leche y la miel, pero también están los gigantes, pero también están los enemigos. Entonces ellos ven que la palabra de Dios es verdad, ellos ven que Dios es verdad a su palabra, pero no tienen la fe para confiar en Él cuando las cosas empiezan a ponerse mal. Ellos ven que hasta ahora Dios cumple su palabra, hasta lo que Él les prometió que había en ese lugar que no les convenía. Pero empezaron a dudar en la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, no solamente en las cosas buenas y que queremos, pero también en el medio de la tormenta, en el medio de la tentación, en el medio de la tribulación. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a confiar que en Dios nos puede ayudar en medio de nuestros peores momentos, en medio de nuestra tribulación. Él nos puede sacar de ese lugar. Y yo creo que todo al final del día de este problema viene, su raíz es el orgullo. ¿Por qué? Siempre hemos enseñado que el orgullo es la raíz de muchos pecados. Muchos pecados, si tú los sigues para atrás, su raíz
llegan hacia el orgullo. Y yo creo que no es una excepción. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en Dios para lo bueno, pero no en lo malo, y tratamos de hacer las cosas a nuestra fuerza y a nuestra forma, y empezamos así como los israelitas, volvernos ansiosos y con temor, y empezamos a dar vueltas y ponernos locos, es como que le estamos diciendo a Dios que Dios es suficiente para entregarnos algo bueno, pero no es suficiente para ayudarnos en lo malo. Entonces yo tengo que a mi fuerza, a mi manera y con mi entendimiento arreglar mi problema, porque Dios no es suficiente para eso, y eso es orgullo. ¿Por qué? Porque la humildad nos va a llevar a entender que nosotros no somos nada sin Dios. La humildad nos lleva a entender que Dios nos entrega todas las bendiciones, y también nos lleva a entender que Dios nos saca de nuestro problema, que es su mano poderosa, es su mano que no nos suelta, es su mano que nos guía en el desierto. Entonces, si vemos, es el orgullo el que nos lleva a tener duda en Dios y en la palabra de Dios. Tenemos mucho orgullo para admitir que lo necesitamos y estamos haciéndole challenging. Help me with that word. Estamos retando a Dios. Y creo que sabemos lo que sucede cuando retamos a Dios. Incluso mira el próximo capítulo, capítulo 14. Podemos entender, no se los voy a leer porque es largo, pero podemos ver que es donde Dios, ¿qué hace Dios? Él los castiga. Dios castiga a su pueblo en el desierto por 40 años, un año por cada día que exploraron la tierra, y no los dejó entrar a la tierra de promesa. Esa generación no los dejó entrar a la tierra de promesa. Y mira lo que hizo, lo que dijeron los israelitas cuando se enteraron del castigo de Dios. Dice en el versículo 14, números 14, 39 al 40, esta sí la van a ver. Dice: cuando Moisés terminó de decirle esto, en otras palabras, el castigo que Dios les tenía, todos los israelitas se pusieron a llorar amargamente. Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa y decía: subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos pecado. En otras palabras, al otro día, cuando se enteraron del castigo de Dios, es cuando querían ir y tomar la tierra. Déjenme decirles algo, era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Ellos dejaron que su temor, que su duda, que su dolor, que sus inseguridades, que su plan, que sus ideologías, que su entendimiento los lleve hacia un punto donde la gracia de Dios se aparta de ellos. Wow. Iglesia, hoy les quiero decir, no llegues a un punto donde sea demasiado tarde para ti. No permitas que la gracia de Dios se aparte de ti, porque déjeme decirte que Dios siempre está con sus manos abiertas, pero hay veces que nuestra posición no nos deja estar en intimidad con Dios. Nuestra posición en nuestra mente, nuestra posición en nuestros pensamientos no nos deja estar cerca a Dios, y nos alejamos de su gracia. Muchos de nosotros no nos damos cuenta que hay palabra, que hay vida en las palabras que nosotros decimos, en las palabras que nosotros murmuramos. Si queremos empezar a ver la promesa de Dios manifestada en nuestras vidas, tenemos que empezar a usar palabras positivas y usar palabras de fe y palabras de poder. Los israelitas, déjenme decirles, ellos murmuraban palabras de duda. Ellos murmuraban palabras que no se daban cuenta que Dios estaba tomando sus palabras como su creencia. Ten mucho cuidado. Para aquellos que están apuntando, apunta esto. Ten mucho cuidado que cuando tú murmures palabras de duda, Dios no lo tome como tu creencia. Dios no lo tome como que esa es tu posición, eso es lo que tú crees. Porque Dios dice: cree en mí. Entonces, si tú crees en la duda, no estás creyendo en Él. Su duda fue tan fuerte, su duda fue tan grande, que mira incluso lo que dijeron. En Números 14:3 dice: ¿para qué nos ha traído el Señor a esta tierra? Para morir atravesados por la espada, y que nuestras esposas y nuestros niños se conviertan en botín de guerra. ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Increíble como hasta consideraban virar hacia Egipto. ¿Y qué era Egipto? La tierra de la esclavitud, la tierra donde eran oprimidos. Egipto fue el lugar donde estaban ellos completamente encarcerados.
básicamente en ese lugar. Eran esclavos. Es increíble cómo la duda los llevó hasta un punto donde estaban dispuestos a volver a la tierra donde ya Dios los había sacado. Y eso yo creo que es lo que sucede. Lo que sucede cuando empezamos a enfocarnos en lo que está sucediendo a nuestro alrededor en vez de la palabra que Dios ya puso dentro de nosotros, empezamos a regresar a lo que era familiar. Empezamos a regresar a aquello cuando las cosas empiezan a ponerse difícil, cuando las cosas empiezan a poner inseguras, cuando empezamos a entrar en tierras desconocidas, ¿verdad? Y llega la duda a nuestras vidas, nos olvidamos de donde Dios nos sacó y queremos volver hacia ese tiempo donde estábamos cómodos. A ese tiempo donde, aunque sea posible que no es mi preferencia, pero aunque sea, sé lo que puedo esperar. No hay inseguridad. Eso es lo que hacemos cuando empieza la duda en nuestro corazón. Empezamos a caminar marcha atrás, muchas veces hacia donde Dios nos sacó y de lo que Dios nos sacó. Muchas veces cuando no confiamos la promesa de Dios en nuestras vidas y perdemos fe en su palabra, vamos para atrás a ese tiempo donde no teníamos propósito, pero tampoco sentíamos peligro. Déjeme decirle que es peligroso vivir sin propósito también. Es peligroso vivir. Hay una frase hay un financiero que él es pastor, yo creo, y él siempre dice una cosa. Él tiene un programa de radio y él siempre dice que todo es difícil en la vida. Es difícil mantenerse pobre y endeudado. También es difícil salir adelante y trabajar duro para salir adelante y para ganar más y para salir de deudas. Es difícil. Usted tiene que escoger qué tipo de difícil quiere vivir. Entonces es igual en nuestras vidas. Es difícil vivir esclavizados. Es difícil vivir bajo esposas, vivir bajo una tierra donde para ellos nosotros no somos nada menos propiedad. Pero también es difícil vivir sin un propósito. También es difícil vivir sin el lugar donde Dios nos quiere llevar. También es difícil ir hacia el lugar. Nosotros tenemos que decidir qué tipo de difícil vamos a escoger. Siempre es difícil. Eso que oímos que, sí, es fácil decir con nuestras palabras que aceptamos a Jesús, escribe mi nombre en el libro de los cielos, perdónanos mis pecados. Eso es fácil, pero hasta ahí se acaba el fácil. Porque seguir a Dios requiere sacrificio, requiere morir al yo, requiere humillarme yo, requiere olvidarme de mis creencias, requiere poner la palabra de Dios como el guía en mi vida. Y eso es difícil, iglesia. Pero también es difícil vivir sin Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer la decisión consciente qué tipo de difícil queremos para nuestras vidas. Una, estamos apartados de Dios. Otra, es difícil, pero Dios nos promete algo, que Él está a nuestro lado. Esa es la palabra que nosotros podemos aguantar, que Dios está a nuestro lado. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Ellos se acordaban de Egipto. Ellos se acordaban de las comodidades de Egipto. Ellos se acordaban que les entregaban comida gratis en Egipto. Ellos se acordaban que les daban mucho más de comer en Egipto, no solamente el maná que ya perdía su sabor. Ellos se acordaban de que en Egipto, aunque sea después de un día de mucho labor y mucho sudor, tenían una cama para donde acostarse y no eran en medio de un desierto donde había calor de día y frío de noche. Pero, aunque ellos se acordaban de estas cosas, se olvidaron de una muy importante. Ellos se olvidaron de que eran esclavos en Egipto. Se olvidaban de los manotazos que les daban en Egipto. Se olvidaban de cuánto tenían que trabajar en Egipto. Iglesia, Dios nos dice, olvídate de Egipto y enfócate en mi promesa. Olvídate de Egipto, ya yo te saqué de ese lugar y enfócate en el lugar donde yo ya hablé y te prometí que te iba a llevar. Dios nos enseña, camina por fe y no por vista. Camina por fe y no por vista. No vemos la imagen completa y no hay problema con eso porque Dios está en control. Dios nos quiere que nosotros nos mantengamos enfocados en la promesa y no el problema. Pero el problema es físico. El problema es literal. Lo vemos delante de nosotros, ¿verdad? Pero la promesa fue hablada. La promesa no la podemos ver físicamente. Entonces yo entiendo cómo es más fácil enfocarse en el problema y no en la promesa. Pero Dios nos quiere que nosotros caminemos por fe, que no alimentemos nuestra
nuestro temor, sino nuestra fe. Porque cuando tú te enfocas, yo una vez prediqué un mensaje que era, creo que era titulado ¿Dónde está tu enfoque? Y ¿qué pasa? Que donde tú pongas tu enfoque, ¿qué pasa cuando usted toma una lupa, verdad? Para enfocar, cuando usted no ve unas letras chiquiticas, ¿qué toma? Toma una lupa y la ve. ¿Y qué está haciendo? ¿Qué es lo que sucede cuando usted mira a través de una lupa? Magnifica, aumenta, ¿verdad? Entonces, cuando tu enfoque está en un problema, ¿qué tú haces con el problema? Aumentas tu problema. Estás magnificando tu problema. Pero cuando tu enfoque está en tu fe, cuando tu enfoque está en la promesa, cuando tu enfoque está en la palabra de Dios, ¿qué tú haces? Estás aumentando tu fe, estás aumentando tu creencia, estás aumentando la promesa de Dios en tu vida. Y si Dios te dijo que te va a entregar la tierra, no pueden haber otros ocupantes en ella. No importa que estén ahora, no pueden estar, porque ya viene a cerca la promesa de Dios. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Vamos a confiar en lo que vemos o en lo que Dios nos dijo? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos constantemente. ¿Voy yo a confiar en lo que estoy viendo o en la promesa que ya Él me entregó? ¿Qué vamos a hacer? ¿Escuchar la media? ¿Escuchar los noticieros? ¿Escuchar las redes sociales? Todas las cosas que vemos que se ponen todos los días. ¿O vamos a caminar a través de nuestra fe y parados en la posición en cual Dios nos dijo que estamos parados? Y esto no tiene nada que ver con lo que usted vea o con lo que usted oiga, pero todo con lo que Dios dice. Eso se trata de qué es lo que Dios dice. Nosotros, si estamos caminando a través de la vista, creemos todo lo que vemos. Pero si caminamos a través de la fe, creemos solamente lo que Dios dijo. Y ese es el punto de caminar a través de la fe y no de la vista. Que cuando podemos caminar a través de la fe, sí, estamos viendo los problemas, sí, estamos viendo las situaciones, las tribulaciones, pero no se nos olvida la palabra, no se nos olvida la promesa, no se nos olvida que Dios va a nuestro lado. El enfoque está sobre la promesa y no sobre el problema. Cuando óiganos reportes conflictuosos, ¿verdad? Cuando se acerque esa gente extranjera a hablarnos mentiras o a poner temores en nuestros oídos, en nuestra mente, yo voy a hacer lo que Dios me dijo que yo haga. Cuando vengan otros a enseñarme los gigantes, cuando vengan a magnificar sus propias inseguridades sobre nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros? Enfocarnos en lo que Dios ya nos ha dicho. No importa lo que suceda, yo no me enfoco en lo que Dios no dijo, yo me enfoco en lo que Dios sí me dijo. Yo no reacciono a un problema, yo acciono y espero a que Dios responda a ese problema. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando tomamos acción o reacción, ¿verdad? Muchas veces en medio de una tribulación, en medio de un problema, si por ejemplo nos ponemos bravos por algo sucede y eso nos causa algún tipo de rencor o algún tipo de braveza en nosotros, ¿y qué hacemos? Reaccionamos muchas veces. Reaccionamos hacia el problema. Y déjeme decirle, el anger, la ira es como un río, ¿verdad? El río es bueno, el río da, por eso la Biblia nos enseña a tener control de dominio propio. ¿Por qué? Porque es como un río que cuando está bajo control, que vemos, ¿qué entendemos de los ríos? Que las personas, las civilizaciones se empiezan siempre alrededor en las costas de los ríos. Pero ¿qué sucede cuando un río se llena mucho y muy rápido? Mira lo que pasó en Texas, se inunda, es destrucción para todo su alrededor. Entonces así mismo es la ira. Por eso tenemos que tener dominio propio en nuestras vidas. ¿Y cómo adquirimos dominio propio? En sabiendo que la palabra de Dios es sí y amén. En sabiendo que no importa lo que esté pasando aquí afuera, hay una palabra aquí que Dios ya me entregó, que es la que domina mis acciones. No es mi reacción, yo estoy parado sobre la palabra de Dios. Iglesia, en Cristo Jesús todos los problemas pueden ser resolucionados. Dios tiene una razón para toda tribulación. Dios tiene una razón para toda prueba en nuestra vida. Hay una canción incluso de Elevation Worship. Nosotros cantamos muchas canciones de ellos aquí en alabanza, pero en inglés, se las voy a traducir en español, dice:
yo sé que mi rompimiento viene. Por fe yo veo un milagro. Mi Dios me hizo una promesa y Él no parará ahora. En otras palabras, aunque se aproximen los gigantes, aunque se aproximen el problema, aunque se aproxime toda cosa y cosas a las cuales yo ni sé lo que se me acerca, porque nunca, esto es nuevo para mí, nunca he estado en este lugar. Aunque todo esto esté sucediendo, mi Dios me hizo una promesa y Él no se va a detener ahora. Dios es sí y amén. Su palabra, como decía el pastor, si confiamos en las redes, si confiamos en los radios, si confiamos en el televisor, todo se cambia. Todo el mundo está cambiando. Que es lo único que no cambia, es la palabra de Dios. Él fue, es y está de venir. En otras palabras, Dios no es sombra de variación. Dios no tiene que cambiar. Es sí y amén por siempre. Por siempre. La palabra de Dios no tiene que ser adaptada para poder venir hacia la nueva juventud. La nueva juventud tiene que entender que la palabra de Dios no cambia y que los mismos principios de ayer son los mismos principios de hoy. Por eso podemos confiar en ella. Porque nunca cambia, aunque cambien los tiempos, aunque cambien las modas, aunque cambie la cultura. La palabra de Dios es por siempre y es para siempre. Es su palabra a la cual tenemos que agarrarnos. Porque su palabra no te dejará caerte. Su palabra te promete que eres más que vencedor. Más que vencedor. El hombre, iglesia, fallará si no puede quitar su vista del problema y ponerla hacia Dios. Déjeme decirle que vamos a fallar si no somos capaces de quitar nuestra vista del problema. Acuérdate que nosotros no podemos esperar vivir una vida positiva con una mente negativa. Vamos a hablar de Josué y Caleb. Yo sé que en realidad no tocamos sobre ellos mucho, pero ahora sí. Josué y Caleb. Ellos estaban entre aquellos que fueron y exploraron la tierra. Pero hubo una diferencia en Josué y Caleb. Ellos vieron todo, igual que todos los otros. Ellos vieron las mismas ciudades fortificadas. Ellos vieron los mismos gigantes. Ellos vieron los mismos problemas. Todo lo vieron. Pero hubo una diferencia. Sus ojos estaban puestos en la promesa de Dios. Déjeme decirle algo, que la fe es una decisión la cual nosotros tomamos para confiar en Él sin importar lo que suceda. Así, eso fue lo que estaban haciendo Josué y Caleb. Incluso podemos leer ahí donde ellos básicamente mandaron a callar a aquellos que estaban con las dudas. Dijeron, no, vamos a ir y vamos a tomar la ciudad porque Dios va con nosotros. En otras palabras, ellos no se habían olvidado de la promesa de Dios. Ellos no se habían olvidado de lo que Dios ya les había dicho. Y si hasta ahora todo se ha cumplido, sí, Dios nos sacó del desierto, sí, Dios nos llevó, sí, Dios nos ayudó a huir de la espada. Dios nos sacó de nuestra esclavitud. Dios ha proveído por nosotros. Dios ha sacado agua de las piedras. Dios ha dado pan en medio del desierto. Dios ha hecho tantas cosas. En otras palabras, ellos pudieron ver el cuño de Dios. Ellos pudieron verlo. Los otros lo vieron también y se olvidaron. Pero ellos estaban enfocados en que la palabra de Dios era sí y amén. Pon tus ojos en su promesa. Quita tus ojos del mundo. Quita tus ojos de los problemas. Quita tus ojos de las noticias. Y míralo a Él. Míralo a Él. Usted puede escoger. Por eso le digo que es una decisión. Si usted va a ser uno de los complainers, de los que se queja, o uno de los vencedores para Dios. El que es quejoso no es vencedor. Porque siempre está quejándose. Es imposible poder vencer algo al cual constantemente te estás quejando. Y siempre hay una particularidad de aquellas personas que se quejan mucho. No sé si usted ha conocido alguno. Aquellos que se quejan mucho nunca avanzan en la vida. ¿Por qué? Porque están enfocados siempre en los problemas. Y como ellos son la víctima, como ellos son los que todo les está sucediendo, o como esto no está hecho para mí, esto está hecho para otro, o mira, tienen favoritismo, que están quejándose constantemente. Entonces, ¿qué hacen? Están enfocados en el problema y como el problema los afecta a ellos. Y no son vencedores, no son ganadores. Entonces nosotros tenemos la decisión si vamos a ser aquellos que nos vamos a quejar en medio de la tribulación, en medio de la tempestad, o vamos a ser aquellos vencedores y ganadores para Dios. El mundo nos enseña, ¿cuántos han oído esta frase?
You gotta see it to believe it. Tienes que verlo para creerlo. El mundo nos enseña eso, pero Dios nos enseña, tienes que creerlo y lo verás. Tienes que creerlo y lo verás. En otras palabras, el mundo lo que nos está diciendo es, eso que tú ves es lo que hay. Pero Dios nos está diciendo que si tú eres capaz de creer, como sea tu fe, como sea tu creencia, eso es lo que vas a ver. Wow, qué clase de promesa, iglesia. El mundo nos promete algo que ya está. En otras palabras, el mundo no crea nada, pero el Creador, que todo está sujeto a su mano, nos dice, como sea tu fe, como sea tu creencia, eso es lo que vas a tener. El mundo te promete que vas a alcanzar algo que cualquier otra persona también puede alcanzar. Pero Dios te dice, vas a alcanzar aquello cual tu fe te permite alcanzar. Increíble, entre más fe tenemos, entre más creemos, entre más confiamos en Él, entre más ponemos nuestra vista en Él, más alto nos lleva, más profundo nos lleva el Señor, más nos enseña, más nos revela. Por eso podemos tener paz en medio de la tormenta. Por eso podemos tener seguridad en medio de la tempestad. Porque sabemos que todo lo que hay no es todo lo que es. Todo lo que se ve no es todo lo que hay. Solamente porque tenemos la imagen frente de nosotros, no quiere decir que en el lote de atrás no hay 12 acres llenitos de carros. No quiere decir que hay una gente de la FPL que esté trabajando en un cable 16 millas de aquí y cuando se haga la luz, vino la luz. Todo lo que vemos no es todo lo que hay. Amén. Cierra sus ojos ahí donde estás. Pónganse en pie. Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, que es sí y amén. Tu palabra que fue, que es y que sabemos que está de venir, Señor, y que nunca cambia. Como decía el pastor, no tiene sombra de variación tu palabra, Señor. Es una roca firme en la cual podemos plantarnos. No importa si los vientos levantan o si caen. No importa si vienen las lluvias o si sale el sol, Padre. Tu palabra está ahí para nosotros, Señor. Creemos en aquello que tú nos has dicho. Creemos en aquello que tú nos has prometido. Creemos que somos más que vencedores, Señor. Creemos que tú has puesto, Señor, tu promesa, tu favor y tu gracia sobre nosotros y nos has empoderado, Señor, para ir, Señor, hacia adelante. Nos has empoderado para que en el medio de la tempestad, aunque vemos los gigantes, aunque vemos los problemas, aunque vemos a todos los enemigos, podemos saber que el Dios que va con nosotros es grande. El Dios que va con nosotros es poderoso. El Dios que va con nosotros puede partir el mal en dos. El Dios que va con nosotros, si deja de respirar, toda la vida deja de ser. El Dios que va con nosotros está en su mano, tiene el control. Oh Señor, a ti te adoramos, Padre. A ti te damos gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Padre, yo te pido en esta mañana que tú nos ayudes a nosotros, Jesús, a poder entender que todo lo que vemos no es todo lo que es. Que tú tienes más. Iglesia, entiéndelo. Tú sirves al Dios de más. Tú sirves al Dios que siempre tiene algo nuevo, que tiene estrategias nuevas, herramientas nuevas. Que Él, lo que Él revela hoy, no quiere decir que es lo mismo que te va a enseñar mañana. Siempre tiene una unción fresca, un aceite nuevo, un aceite fresco para ti. A ti te adoramos, Señor, a ti te exaltamos. Jesús, te pido que tú nos perdones, Señor, si en algún momento hemos dudado. Que tú ensanches nuestra fe, Señor. Que tú nos ayudes a magnificar nuestra fe y no nuestro problema, Señor. Ayúdanos, Padre, a mirar hacia ti en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. Ayúdanos, enséñanos, Señor, cómo orar. Enséñanos, Señor, cómo confiar. Enséñanos, Señor, cómo ser mejores creyentes, Padre. Oh, Señor, te adoramos, Jesús. A ti te damos toda la honra y toda la gloria. Yo te pido que tú, Señor, fortalezcas nuestra fe, la fe de cada uno de mis hermanos que están en este lugar, en esta mañana, y la mía también, Señor, para que podamos cada día confiar en ti más y más y más, y cada día ir más profundo, cada día ir más lejos, cada día estar más cerca a ti, porque sabemos que cerca a ti es cuando tú vas con nosotros, Señor. A ti te alabamos y te damos gracias por esta palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén, amén, amén. Dale un aplauso.